¿Vos me querés sacar de la casa?, le grita Emanuel a Cincia con las venas del cuello marcadas, mientras ella se queda en shock, pálida, sin poder articular una sola palabra, y el resto de los participantes se congelan en el patio sin saber dónde meterse. La tensión estalla en vivo, las cámaras giran para captar cada gesto, y la casa de Gran Hermano se convierte en un polvorín a punto de explotar cuando la verdad sale a la luz de la peor manera posible. Antes de seguir con todo este despelote, suscríbete al canal, deja tu like y contame desde qué ciudad o país me estás mirando. Ahora retrocedemos para entender cómo se llegó a este momento de locura total, porque nada de esto salió de la nada. Todo empezó hace un par de días, cuando Cincia Francisquielo se juntó en el dormitorio de las chicas para tener una de esas charlas estratégicas que tanto le gustan. Estaban ella, Charlotte Canilla y Solange Abraham, aprovechando que el resto estaba en el jardín. Cincia, con ese tono bajito, pero convencido que usa cuando quiere convencer a las demás, soltó la bomba. Emanuel Di Gioia se había convertido en un obstáculo enorme para su juego. Dijo que Emanuel era impredecible, que no se podía confiar en él, y que si llegaban a una instancia decisiva, él le iba a jugar en contra sin dudarlo. Cincia fue más allá y planteó abiertamente que la única forma de asegurar su propia permanencia y la de sus aliadas era empezar a mover los hilos para que Emanuel sea nominado y se vaya de la casa lo antes posible. Charlotte y Solange la escuchaban, asintiendo, aunque sin comprometerse del todo, porque saben que Emanuel tiene muchos seguidores afuera, y moverse en su contra puede ser un tiro por la culata. Pero Cincia estaba obsesionada con la idea. Repitió varias veces que había que sacarlo. El problema es que en la casa de Gran Hermano los secretos duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Juan y Caruso, que estaba haciéndose el dormido en una de las camas de abajo, escuchó cada palabra. Juan Icar no dijo nada en ese momento. Se quedó quieto, esperando a que las chicas se fueran, pero apenas salieron del dormitorio. Bajó corriendo al patio donde Emanuel estaba entrenando con Brian Sarmiento y Leandro Nigro. La cara de Emanuel cuando Juan Icar le contó todo fue un poema. Pasó de estar relajado, haciendo flexiones, a poner una expresión de incredulidad total. Emanuel le preguntó 2 veces si estaba seguro de lo que había escuchado, y Juan Icar le repitió textualmente lo que Cincia había dicho sobre sacarlo de la casa. Emanuel se sintió traicionado, porque justo el día anterior había tenido una charla muy buena con Cincia, donde habían hablado de sus familias y parecían haber limado todas las asperezas que tenían pendientes. Para Emanuel, esa traición fue el colmo, y decidió que no se iba a quedar callado. Quería que Cincia le dijera en la cara todo lo que había dicho a sus espaldas. Emanuel esperó unas horas, dejando que la bronca se le asentara. A la tarde, cuando Cincia le estaba en la cocina preparando algo para merendar junto a Janina Silly y Jennifer Galvarini, Emanuel entró como un toro. Sin saludar, sin pedir permiso, se plantó frente a Cincia y le dijo que sabían todo. Cincia lo miró confundida al principio, tratando de hacerse la desentendida, pero Emanuel no le dio tregua. Le gritó que sabía que ella estaba armando una campaña para sacarlo de la casa, que sabía que se había juntado con Charlotte y Sol para hablar mal de él y planear su eliminación. En ese momento, Janina y Pincoya se quedaron mudas, mirando el espectáculo como si estuvieran en el cine. Cincia, acorralada y viendo que Emanuel no se iba a ir, intentó defenderse diciendo que eran cosas del juego, que todos hablan de todos y que ella solo estaba expresando su opinión estratégica. Pero Emanuel no compró ese discurso. Le dijo que no era solo opinión, que ella lo había tildado de traidor y de impredecible, y que lo quería sacar porque le tenía miedo a su juego. La discusión subió de tono rapidísimo. Emanuel empezó a levantar la voz, señalando a Cincia, diciéndole que era una falsa y que no tenía el coraje de decirle las cosas en la cara. Cincia, viendo que la estaban exponiendo, también se puso a los gritos, defendiendo su derecho a hablar con sus aliadas y diciendo que Emanuel era un desesperado que no soportaba saber que lo estaban nombrando. En medio de los gritos entraron al patio Catalina Cherkassky, Manuel Ibero y Sebastián Cola, que venían del jardín y se encontraron con la escena dantesca. Titi intentó calmar las aguas, poniéndose en el medio y pidiéndole a Emanuel que bajara los decibeles, pero Emanuel la empujó suavemente a un lado, diciendo que esta vez no se iba a callar. Matías Hansen y Andrea del Boca, que estaban en el living, asomaron la cabeza para ver qué pasaba. Y Andrea, con su experiencia en estos dramas, simplemente cruzó los brazos y se quedó observando. La cosa se puso tan fea que Gran Hermano tuvo que intervenir por los altavoces, pidiéndole a Emanuel que se retirara al dormitorio para bajar los cambios. Emanuel se negó rotundamente, diciendo que no se iba a ir hasta que Cincia le pidiera perdón por hablar de él a sus espaldas. Cincia, por su lado,
Empezó a llorar, diciendo que la estaban persiguiendo y que era una campaña en su contra. Gisela Pintos y Tamara Paganini se acercaron a Cincia para abrazarla, tratando de consolarla, mientras que Franco Zunino y Nerea López se pararon al lado de Emanuel, diciéndole que tenía razón en estar enojado, pero que no tenía que perder el control. La casa estaba dividida en dos bandos y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Al final, Emanuel se fue al dormitorio dando un portazo que se escuchó en toda la casa, y Cincia se quedó en la cocina llorando desconsoladamente, rodeada de sus amigas que le decían que ella no había hecho nada malo, pero el daño ya estaba hecho. La confianza que había entre ellos se rompió en 1000 pedazos y ahora la casa está partida en dos. De un lado, los que creen que Cincia jugó sucio al planear a espaldas de Emanuel, y del otro, los que piensan que Emanuel reaccionó de manera desproporcionada y que en un reality show es normal hablar de las estrategias para sacar a los rivales. Lo que está claro es que a partir de ahora, la convivencia entre ellos va a ser un infierno. Ahora te doy mi opinión personal sobre todo este despelote. Sinceramente creo que Cincia se equivocó feo. Está bien que uno tenga su estrategia y que hable con sus aliados, pero tirar que querés sacar a alguien que hasta el día anterior te había abierto su corazón y te había contado cosas íntimas de su vida, es de muy mala persona. Emanuel tenía todo el derecho del mundo de estar enojado y de confrontarla, porque a nadie le gusta que le hablen por la espalda. Ahora bien, la reacción de Emanuel también fue así exagerada. Gritarle en la cocina, en medio de la tarde, con las cámaras encima, lo pone a él como el agresor y le da la razón a ella. Si Emanuel hubiera sido más inteligente, hubiera guardado esa información, la hubiera usado a su favor en silencio y la hubiera dejado hablar sola para que se equivocara. Al estallar en vivo, Emanuel perdió el control y ahora va a quedar como el loco de la casa, cuando el problema lo empezó ella. En Gran Hermano, el que pierde la cabeza pierde el juego, y Emanuel cayó justo en la trampa que Cincia le había armado sin querer. Esto demuestra que en la casa hay mucha inmadurez y que a los participantes les falta aprender a manejar la presión. Se viene una semana complicadísima, con nominaciones que van a ser una guerra. La casa está que arde, y esto recién empieza. Seguí la página y comentá parte 2.